world moves fast. Your workday, even faster. Pitching products, drafting reports, analyzing data. Microsoft 365 Copilot is your AI assistant for work. Built into Word, Excel, PowerPoint, and other Microsoft 365 apps you use. Helping you quickly write, analyze, create, and summarize. So you can cut through clutter and clear a path to your best work. Learn more at Microsoft.com/M365 Copilot. So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. ¿Y si todo lo que aprendiste sobre la creación estuviera incompleto? ¿Y si la Biblia guardara, entre líneas de Génesis, el registro de una humanidad anterior? Seres que vivieron y desaparecieron antes de que Adán fuera formado. Parece imposible, tal vez hasta herejía, pero hay algo en el texto sagrado que pocos notan. Versículos olvidados, palabras antiguas. Pistas de que Adán quizás no fue el primer hombre en la tierra. Piénsalo. Cuando Caín mató a Abel, le dijo a Dios: «Seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y cualquiera que me encuentre, me matará. Cualquiera que me encuentre». Pero espera. Si solo existían Adán, Eva y Caín en ese momento, ¿quiénes eran esas personas? ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿Y cómo construyó una ciudad entera en la tierra de Nod, si su familia supuestamente era la única sobre la faz de la tierra? Esas preguntas llevan a otras aún más profundas. ¿Había criaturas inteligentes antes de Adán? ¿Tenían alma? ¿Pecaron? ¿Por qué Jesús vino solo para redimir a los descendentes de Adán? ¿Serían los fósiles de homínidos evidencias de esas razas anteriores? Estas no son preguntas nuevas. Teólogos las debaten hace siglos, pero hoy vamos a examinar algo específico. La teoría de la creación preadámica, y lo haremos basado en el texto bíblico, sin misticismo, sin inventos, solo escrituras, contexto histórico y honestidad intelectual. Vas a descubrir qué podría existir entre los dos primeros versículos de la Biblia, un intervalo que quizás esconda la historia de una civilización entera. Y al final de este video, te voy a mostrar un versículo específico de Romanos que algunos estudiosos consideran la evidencia más clara de la existencia de humanos preadámicos. Un versículo que estaba frente a nosotros y pocos notaron su implicación. Prepárate, porque desde ahora quizás nunca más leas Génesis de la misma forma. Espera, si esta teoría es cierta, todo cambia. No solo sobre Génesis, sobre quién eres tú, sobre por qué Jesús vino, sobre el mismo significado de ser humano. En los próximos minutos vamos a explorar 6 implicaciones que esta teoría causa, y te garantizo, la sexta te va a sorprender. Pero antes, necesito advertirte algo importante. Lo que voy a presentar ahora es controvertido.
La mayoría de los teólogos evangélicos no aceptan esta interpretación. No necesitas estar de acuerdo con nada de esto para ser un cristiano fiel a las Escrituras. Lo presento porque creo que preguntas difíciles merecen ser exploradas, incluso cuando las respuestas nos incomodan. Entonces vamos allá. Si realmente existieron razas preadámicas, ¿qué significa eso? Esa es la pregunta que probablemente te está dando vueltas en la cabeza ahora. Romanos 5:12 dice: por un hombre entró el pecado en el mundo. Si Adán no fue el primer humano, ¿por qué todos somos pecadores? Aquí está la propuesta de la teoría. Esas razas preadámicas no tenían alma eterna. No fueron creadas a la imagen completa de Dios como Adán. Podían ser inteligentes, sí, violentas hasta, pero sin conciencia moral eterna, sin la imago Dei. Sus actos no eran pecado en el sentido bíblico. Piénsalo así: ¿un león que mata a una cebra cometió pecado? No, porque el león no tiene ley moral interna, no tiene alma eterna. Romanos 5:13 dice: el pecado no se imputa cuando no hay ley. Si esas razas no tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, no había imputación. Ellas simplemente vivían, morían y dejaban de existir, sin cielo, sin infierno, sin eternidad. Piénsalo conmigo: si solo quien tiene alma eterna es juzgado eternamente, eso explica a los bebés que mueren, explica a personas con discapacidades cognitivas severas, explica a tribus aisladas que nunca oyeron de Jesús. Solo aquellos creados con almas eternas y capacidad moral completa enfrentan juicio eterno. ¿No hace eso a Dios más justo, no menos? Juan 3:16. Dios amó al mundo. Si había otras razas, ¿Cristo murió por ellas? La respuesta de la teoría: no, porque ellas no necesitaban salvación en el sentido eterno. Jesús vino específicamente para la raza adámica, los portadores de la imago Dei que cayeron y necesitaban redención. Mira cómo es específico. Jesús no se hizo un ser inteligente genérico, se hizo humano adámico, descendiente directo de Adán a través de Maria. Está pronto? Então vamos voltar ao princípio. Não o princípio que você pensa que conhece, mas o intervalo oculto entre Gênesis 1:1 e 1:2, onde talvez esteja escondido o segredo das origens da vida na Terra. ¿Por qué? Porque solo así él podía ser el Goel, el pariente redentor que compra de vuelta a su propia familia. Hebreos 2:16 dice: no tomó la naturaleza de los ángeles, sino la descendencia de Abraham. ¿Por qué el autor menciona eso? Porque hay especificidad en la encarnación. Jesús vino para una línea con un propósito. Si sumas las genealogías de Génesis 5 y 11, de Adán a Abraham, tupra 2000 años. De Abraham a Cristo, tupra 2000 años. De Cristo hasta hoy, tupra 2000 años. Total, 6. Cero años desde Adán. Creacionistas de Tierra Joven paran ahí y dicen: ¿ves? La Tierra tiene 6000 años. Pero la teoría preadámica separa dos cosas: la creación original, Génesis 1:1, que pudo haber pasado hace miles de millones de años; la creación adámica, Génesis 1:3 en adelante, que pasó hace por 6000 años. El gap entre Génesis 1:1 y 1:2 podría acomodar eras geológicas enteras, dinosaurios, eras de hielo, placas tectónicas, todo eso antes de Adán. Esto armoniza la Biblia con la ciencia sin comprometer ninguna de las dos.
Pero se pone mejor. Si hubo un mundo preadámico que fue juzgado, los fósiles que encontramos pueden ser restos de ese mundo antiguo. Dinosaurios, mamuts, trilobites, especies extintas en capas geológicas profundas. Cuando Dios restauró la tierra después del juicio, Él creó nuevas especies en los 6 días de Génesis 1. Esto explica por qué encontramos extinciones masivas en el registro fósil. ¿Por qué la biodiversidad parece haber aumentado y disminuido en olas? ¿Por qué encontramos capas fósiles con criaturas que no existen más? No evolución aleatoria, ciclos de creación, juicio y recreación orquestados por Dios. Pero ¿y tú? ¿Esto cambia quién eres? Quinta implicación. ¿Esto cambia nuestra identidad? De ninguna manera. Al contrario, refuerza nuestra singularidad. Nosotros, descendientes de Adán, somos los únicos seres en el universo creados a la imagen completa de Dios. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. We all have that dream trip we've been wishing we could go on, but too often life, or usually price, gets in the way. That's why Priceline is here to help you turn your dream trip into reality. With up to 60% off hotels and up to 50% off flights, you can book everything you need for your next adventure. Don't just dream about that next trip. Book it with Priceline. Download the Priceline app or visit Priceline.com and book your next trip today. Go to your happy price, Priceline. Dotados de almas eternas, capaces de relación personal con el Creador, destinados a la eternidad, pudo haber habido otras formas de vida inteligente, pero nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos los portadores de la Imago Dei. Nosotros somos la raza por la que Cristo murió. Salmo 8:4-6 gana una profundidad increíble. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. ¿Por qué Dios se importaría tanto con esta raza específica en un planeta pequeño, en un sistema solar insignificante? Porque no somos solo otra especie, somos la especie de la alianza, la raza redimible, los portadores de la imagen divina. Ahora, la sexta implicación es la más extraña. Sexta implicación. ¿Y qué pasa con lo inexplicable? Voy a pisar terreno delicado aquí. Si hubo razas inteligentes preadámicas, y si algunas sobrevivieron al juicio en formas alteradas, ¿esto podría explicar fenómenos que hoy llamamos paranormales? Mira, no estoy diciendo que los alienígenas sean reales, ni que los ovnis sean definitivamente esto o aquello, pero la teoría preadámica abre una posibilidad. Tal vez algunos fenómenos extraños no sean extraterrestres de otros planetas, sino seres de eras terrestres anteriores o dimensiones espirituales manifestándose en el plano físico. Ángeles caídos, remanentes dimensionales, no sé.
Pero es fascinante que una teoría bíblica pueda ofrecer un marco para entender lo inexplicable sin abandonar las Escrituras. Ahora, la pregunta más importante de todas. ¿Y qué cambia en mi vida? Si todo esto es verdad, ¿qué cambia en tu fe en el día a día? Aquí está la belleza. Nada, absolutamente nada en las cuestiones que importan eternamente. Tú sigues siendo un pecador que necesita salvación. Jesús sigue siendo el único camino al Padre. Tú sigues necesitando nacer de nuevo. Ser justificado por fe, santificado por el Espíritu, glorificado en la resurrección. La teoría preadámica no altera una sola doctrina de salvación fundamental. Lo que hace es expandir tu cosmovisión. Te libera de tener que defender una tierra de 6.000 años contra montañas de evidencias científicas. Te equipa con respuestas para preguntas difíciles sobre Caín, gigantes, civilizaciones antiguas. Armoniza fe y ciencia de una forma que honra a ambas. Y te invita a adorar a un Dios que es infinitamente más creativo, más complejo, más majestuoso, de lo que nuestras cajitas teológicas jamás podrían contener. Isaías 55, 8, 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos. Tal vez haya capas en la historia de la creación que aún ni rozamos para comprender, y eso no debería asustarnos. Debería llenarnos de temor reverente ante la grandeza de Dios. Puedes rechazar esta teoría por completo y seguir siendo un cristiano fiel, pero al menos ahora pensaste, cuestionaste, expandiste tu comprensión de lo que es posible en el proyecto creativo de Dios, y tal vez, solo tal vez, nunca más mires Génesis 1:1 de la misma forma. Monsao. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 2. Voy a leerte algo, y quiero que prestes mucha atención a una palabra específica. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿La viste? Estaba. Esa palabra puede que sea la clave para desbloquear uno de los mayores misterios de la creación. Porque resulta que en hebreo esa palabra no es tan simple como parece. La palabra original es haya, haya. Y aquí está lo fascinante. Dependiendo del contexto, haya puede significar dos cosas completamente diferentes. 1. Estaba, un estado existente. 2. Se convirtió en una transformación. ¿Ves la diferencia? Si la tierra estaba desordenada y vacía, entonces Dios la creó así desde el principio. Pero si la tierra se convirtió en desordenada y vacía, eso significa que algo pasó. Algo que transformó un mundo ordenado en caos absoluto. Pero espera, se pone más intrigante. La frase desordenada y vacía en hebreo es tohu babohu, tohu babov.
Estas dos palabras aparecen juntas solo en 3 lugares en toda la Biblia. Génesis 1:2, aquí, Jeremías 4:23, Isaías 34:11. Ahora, déjame mostrarte algo perturbador. En Jeremías 4:23, Tohu Vabohu describe la tierra después de un juicio divino devastador. En Isaías 34:11, describe la desolación que vendría sobre Edom como castigo. ¿Lo estás viendo? Tohu Vabohu no es lenguaje de creación inicial, es lenguaje de destrucción, de juicio, de algo que fue arruinado. Y entonces, ¿por qué este estado de caos está justo en el 2º versículo de Génesis? Si nada había sido creado todavía, ¿qué estaría juzgando Dios? Piensa conmigo. Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es una declaración completa, perfecta. Cielo y tierra creados, obra terminada. Pero entonces, inmediatamente en el versículo 2, oscuridad, caos, vacío. ¿Cómo un Dios de orden, luz y perfección crea algo y en el verso siguiente ese algo está sumergido en tinieblas? Eso no tiene sentido, a menos que algo haya pasado entre esos 2 versículos. Es aquí donde entra algo llamado la teoría del intervalo, o en inglés, The Gap Theory. Esta teoría propone que hay un intervalo de tiempo indefinido entre Génesis 1:1 y 1:2. Un periodo durante el cual algo catastrófico ocurrió, algo que transformó la creación original perfecta en un mundo caótico y vacío. Ahora, antes de que lo descartes, esta no es una teoría de Internet de la madrugada. Fue defendida por estudiosos respetados como Thomas Chalmers, teólogo escocés del siglo XIX, Arthur Custance, antropólogo y teólogo del siglo XX, K.H. Pember, autor de Earth's Earliest Ages, gente seria, con credenciales académicas, que dedicaron años a estudiar esto. Mumbers. Entonces, ¿qué pudo haber causado esa catástrofe? Muchos teólogos apuntan a un evento específico, la caída de Lucifer. Isaías 14:12 lo describe así: ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado a tierra? Ezequiel 28 añade más detalles. Un ser que estaba en el Edén, el jardín de Dios, cubierto de piedras preciosas. TaxAct can think of a million things more fun than filing taxes. TaxAct is going to name some now. Sitting in traffic, folding a fitted bedsheet, listening to your coworker talk about his fantasy team, digging a hole, digging an even larger hole next to that original hole. Unfortunately, TaxAct's filing software can't make taxes fun, but TaxAct can help you get them done. TaxAct. Let's get them over with. With Venmo Stash, a toggle on one hand and ordering a ride in the other means you're stacking cash back. With Venmo Stash, get up to 5% cash back when you pick a bundle of your favorite brands. Earn more cash when you do more with Stash. Venmo Stash terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. Un querubín ungido que se corrompió por causa de su belleza. Ahora, conecta los puntos conmigo. Si Lucifer cayó, si hubo una rebelión cósmica, si 1/3 de los ángeles fue expulsado del cielo con él, ¿dónde pasó esa guerra? Apocalipsis 12:7-9 nos da una pista. Y hubo guerra en el cielo, y fue lanzado a la tierra. La batalla fue en el cielo, pero el resultado fue precipitado en la tierra. ¿Será que la tierra que Dios creó perfecta en Génesis 1:1
Fue el campo de batalla de esa guerra cósmica. ¿Será que la destrucción causada por esa rebelión es lo que transformó la Tierra en Tohu Vabohu? Si esto es verdad, y admito que es un gran sí, pero sígueme. Si esto es verdad, entonces Génesis 1:3 en adelante no sería la creación original, sería una recreación, una restauración. Dios estaría tomando un mundo arruinado por el juicio y restaurándolo, preparándolo para una nueva creación, Adán y Eva, la primera creación de la nueva orden post-rebelión. Pinata, pinto, po. Y aquí está la pregunta que te va a perseguir. Si hubo un mundo antes, ¿quién o qué habitaba ese mundo? ¿Habría seres inteligentes viviendo en la tierra original antes de la catástrofe? ¿Adán sería entonces el primer hombre de la segunda creación, no el primer ser humano absoluto en pisar este planeta? Antes de que lo descartes como absurdo, déjame hacerte otra pregunta perturbadora. Cuando Caín fue exiliado después de matar a Abel, ¿a dónde fue? A la tierra de Nod. Y allí, Génesis 4:17 nos dice algo extraño. Conoció a su esposa y construyó una ciudad. Una ciudad. Las ciudades no aparecen de la nada. Las ciudades necesitan gente, sociedad, cultura establecida, infraestructura. Entonces, ¿quién vivía en Nod? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Sí, según la narrativa tradicional, solo existían Adán, Eva y Caín vivos. ¿Quién construyó esa ciudad con él? La respuesta que probablemente te dieron en la escuela dominical fue: Caín se casó con una de sus hermanas. Pero espera, la Biblia no menciona ninguna hija de Adán nacida hasta ese punto. Y aunque hubiera, eso no explica a las otras personas que Caín temía que lo mataran. No explica la ciudad que construyó. No explica que la tierra de Nod ya estuviera habitada y nombrada, a menos que hubiera otros humanos. Humanos que no descendían de Adán, humanos de una línea anterior, preadámica. ¿Y si Adán fue el primero de la línea de la alianza, el primero a través del cual Dios establecería su plan de redención, pero no necesariamente el primer Homo sapiens en existir sobre la faz de la tierra? Sé que tu mente está dando vueltas ahora. Sé que esto desafía todo lo que aprendiste, pero aguanta esa inquietud, porque en la próxima parte vamos a examinar más evidencias. Vamos a conectar más puntos. Y vas a ver que hay mucho más en esta teoría de lo que parece. Ve rol, páginas de Biblia pasando rápido. Y recuerdas el versículo de Romanos que prometí, el que algunos teólogos consideran la prueba definitiva de humanos preadámicos. Cuando lleguemos allí, vas a tener un aha moment que va a iluminar todo esto de una forma que nunca imaginaste. Por ahora, te dejo con esto. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, puede haber más historia de la que jamás nos enseñaron. Un intervalo de tiempo, una guerra cósmica, un mundo perdido y quizás una humanidad olvidada. La pregunta no es si esto te gusta. La pregunta es, ¿qué dice realmente el texto? Si este análisis te hizo pensar, dale like. Si crees que estoy equivocado, dime por qué en los comentarios. Leo todos. Ahora que plantamos la semilla de la duda, vamos a regar esta planta con evidencias concretas de las Escrituras.
Porque una teoría teológica solo tiene valor si resiste el escrutinio bíblico riguroso. Y la teoría preadámica, por más controvertida que sea, tiene más apoyo en las Escrituras de lo que muchos imaginan. Empecemos con el elefante en la habitación, el miedo de Caín. Dios pronunciara su juicio: hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y cualquiera que me halle me matará. Para y reflexiona sobre esa declaración. Cualquiera que me halle, cualquiera, no mis hermanos o mi familia. Cualquiera que me halle. Hijos que Adán y Eva todavía tendrían. Pero eso no tiene sentido cronológico. Caín está siendo expulsado ahora, en ese momento. Eran sus hermanos futuros. ¿Por qué Dios pondría una marca protectora en Caín? Génesis 4:15 dice: y Jehová le puso una marca a Caín, para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Cualquiera que lo hallara. Dios está protegiendo a Caín de un peligro real y presente, no de un peligro hipotético del futuro, pero la evidencia más intrigante viene justo después. La tierra de Nod, al oriente de Edén, y Caín conoció a su mujer, la cual concibió. Espera, él sale, llega a Nod y de inmediato conoce a su esposa. El lenguaje bíblico aquí sugiere que esa mujer ya estaba allí. Él no volvió a buscar a una hermana. No esperó años hasta que una sobrina creciera. Él llegó a Nod, y allí había una mujer, y hay más. De su hijo Enoc, edificó una ciudad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la logística de construir una ciudad? Caín, solo, o incluso con una esposa y un hijo, va a construir una ciudad. Las ciudades requieren población, trabajadores, planificación urbana, estructura social establecida, y Caín se integró a esa sociedad y eventualmente se convirtió en su líder o fundó un nuevo asentamiento dentro de esa región ya poblada. Ahora vamos a otra evidencia perturbadora: los gigantes. Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. La palabra hebrea aquí es Nefilim. Y presta atención, ellos estaban en la tierra en aquellos días y también después. Eso sugiere que los Nefilim no fueron creados solo por la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Ellos ya existían antes, y esa unión produjo más de ellos. Los de Dios, las hijas de los hombres y los gigantes. Tres grupos distintos. Si todos descendían de Adán, ¿por qué esa distinción? ¿Por qué hijas de los hombres específicamente? Eso sugiere que había diferentes linajes de humanidad coexistiendo en ese periodo, y los gigantes, o Nefilim, podrían ser remanentes de una creación anterior, o híbridos de esos linajes. Los espías de Israel reportan: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos nosotros a nuestros ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos. Después del diluvio, ¿cómo sobrevivieron los Nefilim al diluvio que supuestamente destruyó toda carne excepto Noé y su familia? A menos que la genealogía que Noé llevaba en el arca. Vamos a conectar esto con evidencias arqueológicas. Deuteronomio y otros libros mencionan pueblos como los refaitas, los semites, los zomzomeos, los horeos. Estos no eran simples tribus. La descripción bíblica los presenta como razas distintas, con características físicas únicas,
muchos de ellos de estatura gigantesca. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. De numeroso y alto como los anaquitas. También ellos eran tenidos por gigantes como los anaquitas. Tenidos por gigantes, razas enteras de gigantes. Og, rey de Basán, es descrito en Deuteronomio 3:11 con detalles sorprendentes. Porque solo a Og, rey de Basán, quedó de los restos de los gigantes. Longitud, y de 4 codos su anchura, por el codo de un hombre. 9 codos son aproximadamente 4 metros de largo. Ese no era un humano común. Y el texto dice que él era de los restos de los gigantes, indicando que había muchos otros antes de él. Fenómenos aparentemente desconectados. Había múltiples linajes de seres inteligentes en la tierra. Adán fue creado como el progenitor de un linaje específico, la línea de la alianza, a través de la cual vendría el Mesías. Pero otros linajes, posiblemente de creaciones anteriores o sobrevivientes del juicio preadámico, coexistían con los descendientes de Adán. Aparecen y reaparecen a lo largo de la historia bíblica, e incluso las civilizaciones avanzadas repentinas como Sumeria y Egipto, que surgen de la nada, con conocimiento astronómico, matemático y arquitectónico extraordinario. Si hubo transferencia de conocimiento de linajes más antiguos a los más recientes, muchos misterios históricos empiezan a tener sentido. Creó los cielos, el mismo Dios el que formó la tierra. Él la hizo, la estableció. No la creó en vano, la formó para ser habitada. No la creó en vano. Pero Génesis 1:2 nos dice que la tierra estaba vacía. ¿Cómo reconciliar estos dos versículos? La teoría del intervalo ofrece una respuesta. Dios no creó la tierra vacía, Génesis 1:1, pero ella se convirtió en vacía, Génesis 1:2, debido al juicio. 4:23-26 pinta un cuadro aún más vívido. Miré a la tierra, y he aquí que estaba informe y vacía, y a los cielos, y no había luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados eran destruidos. Miré, y he aquí que no había hombre, y todas las aves de los cielos habían huido. Derribadas delante de Jehová, delante del furor de su ira. Ciudades derribadas. En una visión profética, Jeremías está viendo la tierra en el estado de Tohu Vabohu, y hay ciudades destruidas, ciudades que existían antes del juicio. ¿Ciudades de quién? Si esto es una visión del estado de la tierra en Génesis 1:2, entonces había civilización antes del caos. Había ciudades antes de Adán. 1:3. Sé que esto está revolviendo tu cabeza. Sé que cada nueva evidencia levanta 10 preguntas nuevas. Pero aguanta firme conmigo, porque estamos a punto de llegar al clímax, a la revelación que une todas estas piezas del rompecabezas. Y cuando lleguemos allí, vas a entender por qué esta teoría, por más controvertida que sea, ha atraído la atención de teólogos serios por más de 200